chicos, muy buenas tardes. Les debo este video. Dije que lo iba a subir a las 14 horas del día de hoy, domingo. Y no pude, tuve unos problemitas. Así que lo tuvimos que atrasar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el análisis de Nasdaq de todas las temporalidades utilizando el concepto de Smart Money. Y para ver cómo arrancamos en esta semana, ¿sí? El lunes que viene. Bien, arrancamos, estamos en diario. ¿Sí? Nosotros teníamos un boss alcista, ¿sí? Que luego el precio vino y rompió con cuerpo en esta zona. Por ende, tenemos un máximo y un mínimo de todo un rango diario bajista. ¿Sí? Hasta ahí, bárbaro. Nos vamos a ir a 4 horas y vamos a ver ese rango. ¿Sí? Voy a intentar de hacer este análisis utilizando los conceptos que hemos aprendido en la clase 1, clase 2 de Smart Money, ¿sí? El curso básico de Smart Money, para que ustedes lo puedan llevar también a hacerlo ustedes mismos. Nosotros tenemos un rompimiento de estructura, ¿sí? Alcista. Este era un último fractal de todo el rango diario, que luego fue roto en esta zona. En realidad fue roto aquí, ¿sí? Nosotros tuvimos el rompimiento, el nuevo rompimiento a la baja. Entonces tenemos un comienzo, por así decirlo, de un rango bajista que tiene finalización en esta zona. Bien, hasta ahí correcto. Fíjense cómo el precio rompe esa zona. Entonces tenemos inicio y final. El precio debía de retroceder a una zona bien premium para seguir cayendo. Si nosotros a ese rango de 4 horas le tiramos un FIBO, desde acá hasta acá abajo, notamos que el precio ya llegó a una zona de compras, llegó al 79% del FIBO. Recuerden que a partir del 60 hasta el 100 estamos en una buena zona de ventas y el precio aparentemente se asentó en un bloque de esta zona y empezó a hacer rompimiento de estructuras bajistas. Bueno, vamos a verlo a eso también en una temporalidad menor, ¿sí? El precio, pongámosle que todavía podría llegar más arriba porque ha dejado cosas sin cubrir. Fíjense que el bloque se metió, el precio se metió en un bloque, pero acá todavía hay ineficiencias, ¿sí? Lo ideal sería que el precio llegara a cubrir la última ineficiencia que tiene en el precio, ¿sí? Y todavía lo puede hacer. Vamos allá, ¿sí? Por el momento se ha adentrado en el comienzo de un gap que se ve clarísimo en diario. Vamos allá a verlo en diario, ¿sí? Fíjense cómo el precio se adentra en un gap, pero no lo cubre todo. Entonces el precio podría volver. Y ya vamos a ver ahora en breve por qué digo que podría volver, ¿sí? ¿Qué necesitamos que ocurra para que el precio nos demuestre que quiere volver? Bien, seguimos en 4 horas. ¿Sí? El precio viene de rebotar y viene rompiendo estructuras a la baja, ¿sí? Pero ¿por qué está rompiendo estructura a la baja? Y el último rompimiento para nosotros era este que está acá, ¿sí? Que lo llevaba el precio a esta zona. Pero el precio en todo este rango, ¿sí? Para nosotros es un rango de H1, ¿sí? Este era el primero, el precio vino bien discom y a partir de ahí volvió a hacer un nuevo impulso. Bueno, esto es un rango de H1 con inicio, ¿sí? Acá, fíjense cómo el precio sí toma liquidez, ¿sí? Toma liquidez y empieza a impulsar y rompe la estructura, ¿sí? No es más que un retroceso para venir a adentrarse bien a esta zona. ¿Puede haber entrado allá? Sí. ¿Está bien optimizado o bien cubierto todo? No, no está bien cubierto todo. Entonces, ¿qué podría pasar? De ese rango, ¿sí? Este es un boss, ¿sí? Que tiene un mínimo en esta zona. Vamos a marcarlo bien con los nombres. Un mínimo y un máximo aquí arriba, ¿sí? Vamos a marcarlo también. Un máximo que llegó hasta acá. Máximo. Excelente. Entonces nosotros tenemos ese rango. Si nosotros a este último rango le trazamos un Fibonacci desde abajo para arriba, como debe ser, el precio
debería de bajar por debajo del 61% del FIBO hasta el 100, nuestras mejores zonas para comprar, ¿sí? Y vamos a verlas. Las vamos a ver en una hora, porque el rango para mí es de una hora. Y vamos a ver cuáles son las mejores zonas por debajo del 60 del FIBO para que nosotros podamos comprar. Bien, ahora sí, vamos a corregir acá, perfecto. A ver, voy a borrar el FIBO anterior, así no nos confunden. Excelente. Vuelta, así lo mismo. Está correctamente marcado. Muy bien, ahí. Vamos para abajo. Que esté correctamente marcado. Excelente. Bien, fíjense, por debajo del 61% tenemos una zona con imbalance, ¿sí? Un órbito con imbalance en el que el precio podría respetar para seguir subiendo, ¿sí? Y más abajo, ¿cuál es la siguiente zona con imbalance? Esta que está acá, ¿sí? Esta zona que también tiene imbalance y todavía no ha sido testeada. Entonces esas son las dos zonas en las que el precio podría llegar y seguir subiendo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ya estando una hora, nosotros vemos que el precio tomó liquidez y rompió estructura. Vamos a sacar el FIBO que ya no lo necesitamos. ¿Sí? El precio cuando llegó a esta zona, cuando llegó hasta acá y empezó a rebotar hacia la baja, lo único que está haciendo, o creemos, que el precio está viniendo a buscar la zona de compra del último rompimiento alcista. Bien, oferta y oferta. Perfecto. Entonces tenemos mínimo, tenemos máximo. El precio podría llegar a esta zona y seguir subiendo para así ahora sí llegar bien a cubrir todo lo que no cubrió, ¿sí? De diario, ¿sí? Es una posibilidad. Si el precio me respeta la zona y sigue cayendo, me respeta la zona y sigue cayendo, y evidentemente ya no va a ir a cubrir lo que le falta cubrir arriba y nos va a romper estructura de diario nuevamente, ¿sí? Que yo creo que ese es el fin del precio, eso es lo que quiere el precio cuando me hizo este rompimiento estructural de diario. Yo creo que iba a llegar a una zona bien premium, que podría ser ya donde llegó o no, y caer y venir y romper el mínimo. Entonces tenemos que tener cuidado. Nuestro último rompimiento en ventas, al alza, es este. Y para que quede este rango ya quede mitigado, el precio debería de cruzar el 60% del FIBO para seguir impulsándose. Entonces, estando en una hora, yo espero dos cosas. Primero, que el precio me tome este mínimo, que es el mínimo que le quedaba por mitigar el precio. Este mínimo. Bien, tomando el precio, ese mínimo, a mí me hace un nuevo rango. Ustedes miren acá, ¿sí? En una hora, que el precio venía haciendo impulso, o sea, un voz alcista, y le vamos a poner nombre porque yo quiero que lo vean fino, y a partir de ahí el precio hace un retroceso, se adentra a la zona, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Un impulso que haga un alto más alto. Sin embargo, el precio se queda, retrocede. Ese retroceso no me llega a romper la estructura. Fíjense. ¿Cuál es el que me rompe la estructura? Y este cuerpo. Toda esa vela con ese cuerpo es el que me rompe la estructura. Entonces yo tengo un voz alcista que se va a transformar en una toma de liquidez, SWIFT. Este es en el siguiente video que vamos a hacer de la clase de Smart Money, va a ser exactamente eso, SWIFT Choch. Son los primeros rompimientos estructurales que nosotros podemos encontrar en un gráfico. Un rompimiento estructural de cambio de dirección del precio. Que bueno, ya lo vamos a repasar en la clase del sábado que viene. Entonces tenemos un switch y un choch. Ese rompimiento estructural, luego el precio siguió bajando. Ahora fíjense lo importante que tiene este rompimiento estructural, ¿sí? Que es máximo. Fíjense, el máximo es este. Máximo acá. Rompimiento estructural. El mínimo es este que ya marqué previamente, en el que digo que el precio debería de mitigar para hacerme un nuevo rango, ¿sí? Vamos a anotarle mínimo. Bien, mínimo. Y le vamos a poner máximo a este. Máximo. Ok, tenemos mínimo y tenemos máximo.
Si nosotros tenemos este rango, que es el que hizo el primer rompimiento estructural, el precio no debería de volver en forma de complex pullback a mitigar allá. ¿Y cuáles eran las mejores zonas si nosotros tirábamos un FIBO, como yo les vengo enseñando desde el curso 1 y el 2, ¿sí? A marcar los rangos, las estructuras, ¿sí? Los fractales, y tirarle el FIBO, ver cuál es su mejor zona de ventas en este caso. Un rango bajista debe tener una mejor zona para vender, ¿sí? Y fíjense que por de encima del 60% tenemos zonas en las que el precio podría llegar. ¿Y cuáles eran las zonas? Y una era esta, que tenía ineficiencia y tenía un montón de cosas. Bien, vamos ahí, demanda. Tenía ineficiencia, ¿sí? Y tenía aceleración el precio, y el precio podría llegar ahí y caer. Ahora, cuando el precio llega y efectivamente hace el impulso bajista, no me logra romper el mínimo, este mínimo, que era el que esperamos nosotros que rompiera. ¿Qué es lo que hace el precio? Se empieza a volver. Bueno, si se vuelve de ahí, tiene que ir al extremo, que es el único que le queda. Fíjense que el orden de los extremos es este, ¿sí? A ver si lo puedo marcar. Bien, este era el orden de los extremos y el precio podía llegar hasta esa zona y desde ahí sí realmente caer y hacer el rompimiento estructural. Fíjense cómo lo rosa. ¿Qué es lo que les digo siempre, muchachos? Si ustedes toman solamente order block en Nasdaq, ¿sí? Se pueden quedar afuera porque el precio tiene ineficiencia ahí. Y el precio puede buscar solamente la ineficiencia, tocarla, rellenarla completo y caer. Si nosotros solamente tomábamos el bloque y de esta operación nos quedábamos afuera. Entonces recuerden siempre que en el Nasdaq particularmente el precio reacciona mucho a la ineficiencia y reacciona mucho a la liquidez, ¿sí? Solamente eso, con eso ya creo que pueden operar. Bueno, entonces el precio se adentró en el orden de extremo, que era el último bloque que le quedaba. El precio no debía de superar este alto, este máximo, digamos. No lo debía superar para respetarme la estructura. Y dicho y hecho, el precio lo tocó y cayó rompiendo estructuras. Pero ¿qué debe de romper para que me lo confirme? Y una vez que el precio me rompa ese mínimo, iba a venir a buscar las zonas correctas para comprar de este rango alcista. Bien, y si lo hace, imagínense que el precio llega hasta esta zona, ¿sí? Tiene una reacción, pero vuelve a caer y vuelve a esta zona, y de acá sí me empieza a romper estructura y mínimo precio va a ir a buscar lo que creo yo que le falta mitigar, que sería todo el gap que no ha cubierto, ¿sí? No lo ha cubierto todo. Entonces esto sería la liquidez previa para ese bloque, el último que tiene gap. Entonces el precio podría hacer eso primero antes de venir a mitigar el mínimo de todo el rango diario, ¿sí? Boss diario, y este sería el próximo boss diario. Entonces el precio primero podría llegar a eso para recién después venir a mitigar acá, ¿sí? Eso es lo que esperamos. O sea, sería lo más lógico que el precio reaccione en esta zona y vaya a buscar este bloque, ¿sí? Sería lo más lógico, porque hay cosas que no ha cubierto del todo. Y esto que está acá sería liquidez para ese bloque. Ahora, si el precio decide rebotar una vez ahí, ¿sí? Vamos a ponerlo bien. Ahí. Rebotar, ¿sí? Una vez en hacer un pequeño impulso y volver a caer, rebota en hace un pequeño impulso que no logra romper estructura. Imagínense que haga esto, algo así, ¿sí? Y caiga y me rompa la estructura. Y sí, lo puede hacer también. Es una posibilidad. Es la posibilidad que yo menos espero. A mí me gustaría que venga y cubra bien esta zona. Pero la realidad es que ya la podría dejar, ¿sí? Que ya el precio podría hacer impulsos bajistas y ya venir a mitigar el mínimo. Sí, a largo plazo, mediano plazo, yo espero que el precio venga a buscar este mínimo. Esto es lo que me dijo este rompimiento de estructura. Entonces, bueno, podríamos esperar eso. Mientras tanto, para la operativa del lunes, a mí me gustaría que el precio
Vamos a mirarlo acá, que el precio venga, me mitigue esta zona, termine de romper ese mínimo y ya ahí se asiente sí en el bloque y haga un patrón para que nosotros podamos buscar compras, sean cortas o largas, lo veremos. Pero ya haga un patrón para poder buscar comprar e irnos con el precio. ¿Hasta dónde? Y por lo menos cubrir las ineficiencias, ¿sí? Recuerden que si el precio es esto, nuestro último boss es este. Nuestro último boss va a ser ese. Y nuestro próximo máximo va a ser este. A ver si lo marcamos. Va a ser este. Y bueno, y acá tiraremos el FIBO y veremos cuáles son las mejores zonas para volver a vender. Siempre teniendo en cuenta y buscando confirmaciones, porque el precio, si hace esto, podría ir hasta acá arriba, ¿sí? En una de esas no, el precio decide llegar hasta ahí, hasta una zona linda de ventas, y desde ahí decide volver a bajar, venir a buscar este, y desde ahí recién decide ir allá, y después decide ir para abajo, y así. Entonces hay que buscar la forma y las confirmaciones para ver qué nos hace el precio. Bueno, muchachos, yo creo que ese es el análisis. Hay que estar muy pendiente de esto, que el precio rompa la estructura interna, ¿sí? Que tiene, que ya nos deje un nuevo máximo y un nuevo mínimo, y esperar reacciones en este bloque y en este bloque para poder comprar. ¿Sí? Comprar y hacer los trades que tenemos que hacer diariamente, no comprarse el cielo, porque el macro a mí me dice que el precio tiene que venir a buscar este mínimo, ¿sí? Pero también me dice que podría venir a cubrir toda la ineficiencia que nos dejó. Así que hagamos acción de precio y no dividimos qué hace el precio. Bueno, muchachos, ese es el video de hoy. Disculpen la demora. Sí, hoy lo vamos a subir un poco más tarde. A las 16 horas estará en línea. Bueno, les agradezco mucho mirarnos. No se olviden de dejar el me gusta en el video, de suscribirse al canal si no lo han hecho. Recuerden que tenemos muchas cosas para mostrarles. Y en la descripción del video les voy a dejar el canal de Telegram para que se unan. Ahí es donde nosotros podemos tener un contacto más directo con ustedes y podrán preguntar lo que se les ocurra siempre que sea del trading, ¿sí? De Smart Money. Nosotros vamos a explicarles o enseñarles lo que necesiten aprender o lo que no entiendan de los análisis que hacemos, de la operativa diaria que hacemos. ¿Sí? En Telegram estamos todos los días, ahí podemos ver, tener un contacto directo y poder charlar sobre esto, sobre trading. Que tengan ustedes muy buenas tardes, hasta luego.